también, por ejemplo, le pueden cambiar los ejes. En vez de que comience en 0, pueden comenzarlo, por ejemplo, en 0.5. Y ya yo creo que no sé por qué no me da espacio abajo para ponerle nombre. No hay más espacio para poner nombre. ¿Ok? Bien, ¿cómo hacen el gráfico de las combinaciones de niveles? Para las combinaciones de niveles, voy a poner esto con dobles imágenes. Voy a copiarlos todos acá y los voy. Bien, este sería el primer intervalo de confianza. Tengo que hacer un espacio aquí para colocar la media. Este sería el segundo intervalo de confianza. Hacemos el espacio para la media. Voy a ir colocando aquí 1, 1, 1, aquí 2, 2, 2.
digo, yo lo hago de esta manera, ustedes pueden buscar otra manera tal vez más ingeniosa de hacerlo. Aquí algo pasó. Ah, no. 5, 5, 5. Y luego hacemos el gráfico. Y ahí está el gráfico del intervalo de confianza. ¿Alguna pregunta? Y le ponen su nombre. Si quieren, bueno, ahí yo creo que no hay que hacer ningún ajuste en la cuadrícula porque ahí está bien. ¿Preguntas? Estamos claritos en cómo hacer los intervalos de confianza, que ahora les voy a explicar cómo hacerlos en Minitab. Pero quería que primero lo entendieran en Excel. Porque tanto en Minitab como en Excel es un poco laborioso. Profesora, consulta, cuando yo y mi compañera llegamos, usted ya había avanzado bastante. Bueno, nada más estábamos repasando cómo se calculaban los intervalos de confianza, lo que vimos en la clase pasada. Sí. Sí. Ah, bueno. Y de ahí pasamos entonces a arreglar la data para hacer los gráficos. Lo que hicimos aquí fue arreglar esta data, colocarla en forma vertical, lo hicimos para el tipo de material. Ok. Para el tipo de material arreglamos la data de tal manera que nos queda vertical para entonces graficarlo con diagramas de dispersión. Ok. Este fue el primer gráfico que hicimos y luego arreglé la data para las combinaciones de niveles. Y creo que ustedes miraron esto. Aquí está la data para las combinaciones de niveles y luego grafiqué. Eso es lo que hemos hecho. Esa gráfica también es de diagrama de... O sea, la hace con diagrama de expresión, pero son los intervalos de confianza. O sea, los dos diagramas que usted hizo ahí son de dispersión. Utilicé en Excel diagrama de dispersión Ok. para hacerlo. O sea, yo marqué, sombré todo esto porque es la data que me va a permitir a mí graficar los intervalos de confianza. Yo la acomodé así porque ya había hecho el cálculo de los intervalos de confianza, pero para graficarlo lo tengo que acomodar así. Luego usted entra a gráfico y escoge. ¿Ya? Sí.
tengo que colocar el nivel, en este caso de temperatura, el primer nivel que es 15, con los 3 valores correspondientes al intervalo de confianza. Eso fue lo que hice aquí. La temperatura de 15 y el intervalo de confianza que calculamos en Excel. Esos son los 3 valores que están aquí, el límite inferior, la media y el límite superior. Luego aquí copié el nivel de la temperatura que era 70 y lo correspondiente al intervalo de confianza para la temperatura 2 que calculamos en Excel. Y eso también lo hice para la temperatura de 125. Y aquí están los valores. Si ustedes van a esa tabla, van a ver que esos son los valores que están aquí. Para hacer el gráfico, que lo vamos a hacer de nuevo, esto está claro. Sí. Es lo mismo que está allá en Excel acomodado de esa manera. Pero si lo ven bien, si entienden eso bien, entonces voy a hacer el gráfico directamente. Entonces, yo también lo hice aquí para tipo de material, que me equivoqué con la, voy a cambiar eso, aquí voy a poner tipo de material 1, no sé por qué puse TP, tipo de material 2 y en el último sí puse tipo de material 2. Ok, tipo de material 1 que le pusimos el nivel de 1 con sus correspondientes valores al intervalo de confianza. Tipo de material 2 con sus correspondientes valores del intervalo de confianza y tipo de material 3 con los correspondientes valores de los intervalos de confianza. Bien, entonces, ¿por qué aquí se me puso rayita 1? Porque ya yo aquí había puesto intervalo de confianza 1, intervalo de confianza 2, intervalo de confianza 3. O sea, automáticamente se declaró como otra variable para diferenciar. Porque no puedo repetir porque son diferentes, porque son dos gráficos diferentes. Bien, vamos a hacer el de temperatura. Para el de temperatura voy a ir a gráfica y voy a ir a gráfica de dispersión y voy a escoger con grupos. Luego, aceptar y se me va a abrir aquí esta ventana. Voy a borrar esto. Porque lo vamos a hacer de nuevo y ahí yo realmente me había equivocado. Bien. ¿Qué voy a colocar aquí? La variable Y. Aquí voy a colocar la variable X, que no son más que los niveles de los factores. Entonces, los niveles de los factores, si yo voy a ver el de temperatura, vamos a colocarnos aquí en el 1. Voy a colocar aquí la temperatura 1, aquí voy a colocar la temperatura 2 y aquí voy a colocar la temperatura 3. Luego, lo que yo voy a graficar en el eje Y son los valores del intervalo de confianza. Entonces aquí voy a poner el intervalo de confianza 1, aquí voy a poner el intervalo de confianza 2 y aquí voy a colocar el intervalo de confianza 3. Escala, entorno, etiquetas, si yo le quiero poner el título y demás. Después mostrar datos. Múltiples gráficas. Yo lo quiero poner los 3 intervalos de confianza en un solo gráfico, por eso escojo sobrepuesto en la misma gráfica. Aceptar. Opciones de datos. Aceptar. Y ahí entonces se le ha desplegado el gráfico. Ese sería el intervalo de confianza
Esas son las porque en la X yo le había puesto 15, 70 y 125. Yo le había puesto el nombre de la temperatura, los correspondientes números a la temperatura que estábamos comparando. Por eso aquí aparece aquí, pues, aquí está como el 15, aquí está como el 70 y aquí está el 125. Y bueno, aquí lo ponen en colores diferentes para diferenciar que uno para la temperatura 1, otro para la temperatura 2 y otro para la temperatura 3. Si vemos ese gráfico, ¿qué podemos concluir? Que la duración promedio es diferente para las diferentes temperaturas. Tenemos que verificar con el análisis de varianza, o sea que yo aquí no tengo el análisis de varianza, pero creo que había dado significativo de la temperatura. Bien. Entonces, ahora lo vamos a hacer para tipo de material. Para el tipo de material, igual vamos a gráfica, cogemos gráfica de dispersión con grupos. Aceptar y luego aquí vamos a colocar, tenemos que borrar porque es un gráfico nuevo donde vamos a comparar los intervalos de confianza para el tipo de material. Entonces aquí en la variable X sería tipo de material 1, tipo de material 2, tipo de material 3. Y los intervalos de confianza serían este y este. Aceptar y se me despliega el gráfico entonces. De los intervalos de confianza fíjense, aquí sí vamos a cambiar los nombres para que vean lo que debe de ir. Bueno, aquí 1, 2 y 2, y 3. Por ejemplo, aquí nosotros para que no quede ese 1.5. Bueno, ahora vamos a ver 1, posición de marca, puede ser aquí. 1, 2 y 3. Porque esos son los nombres de los niveles. Aceptar. ¿Ves? Lo cambié. Quiero que lo cambié. Y ya, pues el eje Y sí se puede quedar ahí. Entonces aquí en datos X, entonces aquí pueden colocar una leyenda que diga tipos de material. ¿Ves? Y acá donde dice datos Y, eso es lo que me gusta aquí con el militar, que uno le puede poner el nombre a los ejes. En datos Y puede poner intervalo de confianza del 95%. Aceptar. Y acá arriba le podemos colocar gráfico de intervalo de confianza. Slash era qué tipo de material. Y ya le ponen su leyenda. Le dan el título y le escriben el nombre de los ejes. Esto, pues cuando se trata de presentar un informe, es importante. Inclusive acá ustedes le pueden poner gráfico número 1, 2 puntos, intervalo de confianza, tipo de material.
para militar. Por eso digo que es algo laborioso. No se preocupen, que ahora en el siguiente ejemplo ustedes lo van a hacer todo. No les pude mandar el taller porque ayer se me quedó el cable de la computadora y la computadora se me descargó y no tenía forma de cargarla. Pero del taller no se salva. Van a disfrutarlo. Listo. Entonces, esta información la tengo que copiar en Minitab para poder hacer el gráfico de los intervalos de confianza para las combinaciones de nivel. Ya ustedes escogen si la quieren hacer en Minitab o la quieren hacer en Excel. Yo les estoy presentando las dos alternativas con que podemos trabajar. Bien. Entonces aquí yo les voy a dar los nombres para que no haya confusión. Le voy a poner el nombre de las combinaciones que están acá. Aunque le pueden dar nombre más específico, o sea, por ejemplo, TM115. ¿Eh? Exacto. O sea, el nombre ya con los mismos niveles de las variables. Aquí yo me estoy saltando eso porque no sería demasiado largo. Me tomaría mucho tiempo. Ok, entonces acá, para que no se confundan con las otras, te podría decir intervalo de confianza, combinación 1, intervalo de confianza, combinación 2, intervalo de confianza, combinación 3, intervalo de confianza, combinación 4, intervalo de confianza, combinación 5, intervalo de confianza, combinación 6, intervalo de confianza, combinación 7, intervalo de confianza, combinación 8, intervalo de confianza, combinación 9. Y ahí no se nos confunden las variables, porque no se pueden poner el mismo nombre a las variables de los que ya tengo, porque si no, bueno, Minitab te los cambia. Si lo pones igualito, Minitab te los cambia para que no sean iguales. Entonces, esto lo vamos a copiar así mismo. Voy a centrarlo para que quede así como. Copiamos y pegamos en Minitab. Y fíjense, en Minitab tengo que copiarlo por acá.
X, vamos a poner las combinaciones. Tienen que tener cuidado de no saltarse. Así que vayan revisando lo que yo estoy haciendo. Tenemos las 9. Ahora me voy a intervalo de confianza 1. Y ya tenemos la data para hacer el gráfico. Vamos entonces a aquí directo porque ya tenemos el gráfico de los intervalos de confianza. Entonces aquí podemos hacer los cambios y poner combinaciones de niveles. Podemos poner, por ejemplo, vamos a poner arriba. Y acá le cambiamos, le colocamos intervalos de confianza. El título. Y aquí el gráfico, le dicen gráfico número tal, intervalo de confianza 95% para combinaciones de materiales. ¿Qué tienen que ver ahí? Si el gráfico se traslapa o no. Bien, entonces, ¿estamos claros? ¿Cómo hacer los gráficos de intervalos de confianza en Minitab? Recuerden que Minitab no se los da directamente, pero les da el cálculo de la media, el cálculo del error estándar de la media para que ustedes puedan calcular los intervalos de confianza correspondientes a los efectos principales y a los efectos de interacción. Y luego, pues, mediante esta técnica que hemos explicado hoy, podemos construir el gráfico de intervalos de confianza, ya sea utilizando Excel o utilizando Minitab. Pregunta. La verdad que he buscado otra forma que sea más clic, pero no la he encontrado. Si alguien encuentra una forma así más directa, nos lo presenta aquí. Y lo exhibimos en el semestre y gana más. Es que de verdad que pasaba muchos años aquí. Esto es ahora de hace como 5 años que lo pude hacer así, pero antes había buscado formas. En Excel sí lo había hecho, pero en Minitab no. Pero ahí dándole y dándole.
Sí, sí. La hizo. Ya esto lo habíamos visto, ¿verdad? Quedamos aquí en el procedimiento de legalización. A ver, comparen. Esto fue lo que me dio a mí la tabla A por B. Comparen. Creo que el único que la hizo fue David. ¿Qué no le da? Ah, porque acuérdense que allí sumo a través de C. Sumo a través de N y luego sumo a través de C para encontrar la tabla A por B. Sí, me dio un resultado final, pero no lo hice como debió de ser. Ok. La tabla P por C. ¿Saben de dónde sale esa tabla? P por C. ¿Sí? Los demás. Esto es la ronda, esto es la feria, como perdí. A ver. Quítese la capucha, a lo mejor así. Puede. No sé qué es una nota de la B, de la C, y bueno, como no comentó la clase pasada, la sumatoria de los datos. Sí, pero lo que quiero saber es si hicieron las tablas. Eso es lo que da la tabla de por C y esto es lo que da la tabla A por C. No, pero pago los Bien. Luego pues vamos a verificar los supuestos del modelo. Los supuestos del modelo, como siempre, se verifica la normalidad, la homozedaticidad y la independencia. En el caso de la normalidad, vamos a evaluar la normalidad del conjunto de datos. ¿De cuántos datos vamos a evaluar la normalidad? ¿Cuántos datos teníamos en total en el experimento? 24, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar la normalidad de esos 24 datos. ¿Qué prueba voy a utilizar? ¿Cuál de las pruebas que hemos estudiado aquí voy a utilizar para evaluar la normalidad de los datos? A ver, joven, ¿qué prueba voy a utilizar? Podemos usar Para 24 datos, ¿cuál voy a utilizar? Anderson Darling. Y, ¿cuál Es que otra? habían dos o tres que se podían usar. Había una que no se puede usar porque era mayor de 50. Sí, yo sé, te estoy diciendo una. ¿Y cuál otra? Anderson Darling. ¿Cómo que? No, esa. Dice que tienen que Anderson Darling. Te estoy diciendo que era Anderson. ¿Cuál otra? A ver, esta joven aquí. Anderson Darling y el otro no me acuerdo. A ver, y la joven acá, de la camiseta celeste. Ya no era, Shapiro Will. ¿Cuál otra? Anderson. ¿Esa? ¿Cuál otra? Pero mírenme por acá. Ryan Joyner. Ok. Ryan, es. Ryan. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar para verificar la normalidad? Las medidas descriptivas. ¿Cuál otra? Llegaron acá. La Llegaron acá. diagrama de caja.
¿Cuál otro? Histograma. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? La gráfica de probabilidad normal. ¿Ok? Bien. ¿Qué tenemos aquí? Ese gráfico, ¿cómo se llama? ¿Gráfico de qué? Probabilidad normal, ¿verdad? Entonces ahí lo vemos un comportamiento tan lineal, por lo tanto no podemos decir que los datos tienen una distribución normal. Desde el punto de vista gráfico eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Bien. Aquí ahora estamos utilizando la prueba de Ryan-Joyner. Recuerden que cuando van a utilizar una prueba analítica tenemos que plantear un contraste. ¿Cómo se plantea el contraste para la distribución normal? Para evaluar la normalidad de los datos. En este caso tenemos que referirnos a la variable respuesta. Los datos de la desviación de la altura de llenado presentan una distribución normal versus que los datos no presentan una distribución normal. Descartar H0 si el valor P es menor del 5%. ¿Cuánto me dio el valor P? ¿Lo ven? No se ve. Alguien que se acerque para ver. 0, aproximadamente 0. Desde aquí yo no lo veo, ni siquiera lo veo en mi computadora. 0.010. Wow. ¿Qué significa entonces? Qué buena vista. Se descarta. ¿Y qué se concluye? ¿Y concluyó qué? La desviación de la altura de llamado presenta una distribución normal. Dígalo en voz alta. Él me estaba diciendo. ¿Qué me está diciendo? A ver, dígalo en voz alta. Que los datos de desviación de la altura de llenado presentan una distribución normal. ¿Presenta? No presentan una distribución normal. Ok. Bien, ahora vamos a ver la igualdad de varianzas. Aquí yo me fui con Levin porque los datos no tienen una distribución normal, así que apliqué la prueba de Levin. Claro, en la práctica, si yo tengo acceso a los datos, me voy a la tabla de registro de datos y veo las observaciones para ver por qué no tenemos una distribución normal. De repente puedo tomar acciones correctivas y luego correr de nuevo la normalidad. Pero como no tengo los datos aquí, pues me fui a la prueba de Levin para poder verificar si las varianzas son iguales. En primer lugar lo hice para ¿cuál es? Ok, el primero que hice fue para los porcentajes de carbonatación. En ese caso, el valor P de la prueba de Levin es 0.39. Estoy buscando por aquí dónde están los contrastes. Acá están. Es que me salté una diapositiva. Aquí está. En esa diapositiva, pues hemos expresado que las varianzas de los porcentajes de carbonatación son iguales versus que no son iguales. La regla de decisión descarta H0 si el valor P es menor que el nivel de significancia en la prueba de Levin. Bien. Este es el contraste. Ahora me voy al resultado. En el resultado puedo verlo desde el punto de vista del valor P o puedo verlo desde el punto de vista de los intervalos de confianza. Entonces aquí podemos observar que el valor P es 0.39. En ese caso pues no se descarta la hipótesis nula y se concluye
Si observamos el gráfico, entonces podemos ver que los intervalos de confianza se traslapan en esta sección. Si los intervalos de confianza se traslapan, pues es un indicativo de que las varianzas son aproximadamente iguales. Eso para los porcentajes de carbonatación. Luego lo tengo que hacer. Bueno, este es otro gráfico que nos sirve para evaluar la homosedatividad. En este gráfico, pues, no es tan convincente como la prueba analítica, pero de todas maneras, pues lo podemos revisar en este gráfico. Lo que tenemos que observar es si las distancias de un punto inicial hasta un punto final, si esas distancias son aproximadamente iguales. O sea, aquí ustedes ven que, por ejemplo, esta y esta son aproximadamente iguales. Esta un poquito más corta que la otra, pero desde el punto de vista analítico, pues es más concluyente, por lo tanto podemos decir que las varianzas son iguales. Luego nos fuimos a la presión de operación. En la presión de operación tenemos que comparar las varianzas de las dos presiones de operación. La misma estructura, ¿verdad? Hacemos el contraste, hipótesis nula, hipótesis alterna, regla de decisión, y luego vamos a ver el resultado de la prueba de Levy. La prueba de Levy me dice que el valor fue 0.188, por lo tanto no se descarta la hipótesis nula y se considera que las varianzas son aproximadamente iguales. Eso lo hago entonces también para la velocidad de la línea, que también son dos niveles, por eso estoy comparando dos varianzas. Y luego pues me voy al resultado y observo el valor de 0.48 para el valor P. Es mayor que el 0.05, por lo tanto pues no se descarta la hipótesis nula, se concluye que las varianzas son aproximadamente iguales. Y aquí terminamos entonces la verificación del supuesto de normalidad, de homosedaticidad. Además, tenemos que verificar la homosedaticidad para las combinaciones de niveles. Aquí lo tengo. Esa es para las combinaciones de niveles. De allí entonces, pues, verifico el valor P, que es 0.417. Vemos que los intervalos de confianza se traslapan, así que podemos decir pues, que se cumple el supuesto de homosedaticidad para las combinaciones de niveles. Y luego el supuesto de independencia. Vemos el comportamiento del gráfico. Si es bastante aleatorio, desordenado, podemos concluir que no existe evidencia de que los términos de error estén correlacionados entre sí. También se puede aplicar la prueba de Durbin-Watson. Todavía no les he hablado de la prueba de Durbin-Watson, pero pronto ya les voy a hablar de esa prueba. Entonces procedemos a hacer el análisis de varianza. Este es el resultado del análisis de varianza, y lo que tenemos pues aquí es que ya, recuerden que ya en la clase de ayer vimos los contrastes de hipótesis, y este sería el valor de F calculada para cada uno de los efectos principales, el valor de F calculada para los efectos de interacción de 2 y el valor de F calculada para la interacción de 3. Luego voy a comparar el valor teórico de F con el valor de F experimental o F calculado. A ver, ¿cuáles se rechazan y cuáles no se rechazan? A ver, ¿quién me da la interpretación de ese resultado?
F calculada es mayor que F teórica. Para la fuente de variación A, que es el porcentaje de carbonatación, F calculada es mayor que F teórica. Por lo tanto, se descarta la hipótesis nula. Se concluye que existen diferencias significativas en la desviación promedio de la altura de llenado para los diferentes porcentajes de carbonatación. A eso me refiero, que la conclusión tiene que ser muy técnica, porque tiene que basarse en lo que, en el espíritu, en la esencia del experimento, enmarcando y enfocándose en las variables, en los niveles. A ver, ahora quién me lo dice así para el P, que es, creo que presión de operación. La P es presión de operación. A ver. Bueno, la F calculada es mayor que la F teórica, por ende se rechaza la hipótesis nula con respecto a la presión de operación de B. Tiene que ser más específico. Ya hizo la primera parte, ¿verdad? La primera parte donde comparó F calculada con F teórica. Y ya dijo que se descarta H0. Se concluye que existen diferencias significativas en la desviación de la altura promedio de llenado para las diferentes presiones de operación. Ahora dígamelo para la C. Velocidad de la línea. Él lo está haciendo, ahora usted hace la interacción. Ok, para C, normalmente la F calculada es mayor que la F teórica. Dijo normalmente. No, igualmente que la Igual. igual que la F calculada es mayor que la F teórica, por ende se rechaza H0 y podemos concluir que hay diferencias en los números, Sí. diferencias significativas en la velocidad de la línea, ¿no? En la desviación, En la desviación. ¿de qué? De De la altura de llenado. en este caso se medía por el promedio. La desviación promedio de la altura de llenado para las diferentes velocidades de la línea. A ver, Diego, a ver. Una preguntita. Eso no lo hay elevado a la aceleración. No, ahí dice NS. Y eso es Olvídese de la letra y concluya. ok. Bueno. En este caso, F teórico es mayor a la F calculada. Por ende se concluye que no se rechaza la hipótesis nula. Por ende, todas las medidas de la intersección entre, ¿cuál era entre el porcentaje, entre los niveles de presión de operación y los niveles de porcentaje de carbonatación son iguales. Ok. Está bastante aceptado. O sea, bueno, como él dice, 3.706 es menor que F teórica de 3.89, por lo tanto, no se descarta la hipótesis nula. Se concluye que no existen diferencias significativas en la desviación en la altura de llenado para la interacción entre los porcentajes de carbonatación y las presiones de operación. ¿Ok? Bien, y así pues para cada uno de las diferentes fuentes de variación tenemos que dar una conclusión por cada una de las
porque por cada fuente de variación hemos planteado un contrato. Bien, y de ahí pues vamos a militar. Bueno, ya ahí tienen todas las conclusiones. Se calculan los parámetros en el taller 3, algunos no me calculaban los parámetros. Es importante que al final digamos, bueno, los parámetros de este modelo son 3.125, o sea, la desviación promedio total de la altura de llenado es 3.125 con una varianza residual de 0.708. El R cuadrado, en este caso, se calcula sumando la suma de cuadrados de A más la de B más la de C más la de AB más la de BC más la de AC más la de ABC entre el total. De esa manera se calcula el R cuadrado. El R cuadrado me da 0.9747 expresado en porcentaje es 97.47. ¿Qué quiere decir eso? Que el 97.47 de la variabilidad que se da en la desviación de la altura de llenado se debe a las diferentes fuentes de variación, ¿verdad? Se debe al porcentaje de carbonatación, se debe a la presión de operación, se debe a la velocidad de la línea, a la interacción de los dos y a la interacción de los tres. Bueno, ya aquí tenemos un análisis gráfico. En este, pues lo que he graficado es las medias para cada uno de los porcentajes de carbonatación, y ahí pues pudiéramos decir gráficamente que para 10 de porcentaje de carbonatación la desviación de la altura de llenado es menor que para la de 14. Eso lo podemos hacer para cada una de las variables, y luego pues también podemos hacer, esto lo hacemos en militar, se lo voy a explicar ahora. También podemos hacer el gráfico de las interacciones, y estas son las ecuaciones que vamos a utilizar para calcular los intervalos de confianza. También los vamos a calcular de la misma manera que lo acabamos de hacer para el diseño completamente al azar de los factores, porque militar no lo tiene, o por lo menos hasta la fecha no lo he descubierto. Entonces aquí es para sacar el intervalo de confianza de A, de B, de C. Luego tienen las ecuaciones para calcular los intervalos de confianza para las interacciones de dos, y luego el intervalo de confianza para las interacciones de grado. Ahora después cuando hagamos el ejercicio, entonces lo vamos a explicar. Aquí están calculados, aquí están los datos preparados para militar. Está el cálculo de los intervalos de confianza. Aquí están separados, y luego acá están los gráficos, algunos gráficos, no todos. Bien, vamos a hacer ese ejercicio que estamos haciendo, lo vamos a hacer en militar para que ustedes vean cómo se... Bien, para comenzar voy a utilizar el modelo lineal general. En la próxima clase les voy a explicar la otra alternativa. Le voy a explicar el segundo método que explicamos en el diseño completamente al azar de los factores primero, porque tengo ya los datos acomodados.
columnas. Entonces yo comencé aquí, por ejemplo, porcentaje de carbonatación, presión de operación de 25 y velocidad de la línea en la siguiente columna. Están los factor 1, factor 2, factor 3 y DAL se refiere a la desviación de la altura de llenado. Para no escribir toda la variable, pues la reduje a DAL, desviación de la altura de llenado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Comencé a escribir los porcentajes de carbonatación para cada una de las condiciones que se me presentaban en la tabla. O sea que yo tenía 10 con 25 con 200, 10 con 25 con 250, 10 con 30 y 200, 10 con 30 y 250. Eso es lo que tenemos acá. Porque son ocho observaciones, porque son 2 por cada combinación. Por eso que tengo 8 valores acá para esta primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego me fui a la siguiente, que sería 12, hice lo mismo. 12, 25 y 200. 12, 25 y 200. 12, 25, 250, 12, 25, 250. ¿Por qué lo repito? Porque son 2 observaciones por cada combinación. Luego me fui a 12, 30 y 200. 12, 30 y 200, 12, 30, 250, 12, 30, 250. Porque son 2 observaciones por cada combinación de nivel. Y de ahí entonces me fui a el porcentaje de carbonatación de 14. Lo mismo, ¿no? Sería 14 de presión 25 y de velocidad 200. Escribo de nuevo la misma combinación 14, 25, 200 porque tenemos 2 observaciones por cada uno y eso lo hago en cada una de las posibles combinaciones. 14, 25, 250, 14, 25, 250. Después 14, 30, 200, 14, 30, 200, 14, 30, 250 y 14, 30, 250. Y hasta ahí tengo las 24 observaciones que lo podemos contar aquí. Ahí están las 24 observaciones. Se supone porque ya yo hice el procedimiento de aleatorización. Bien. En esta columna lo que anoté fue esto que está aquí, los valores que están aquí, ¿verdad? Los valores correspondientes a la desviación de la altura de llenado. Menos 3, menos 1, menos 1, 1. O sea, todo esto, después va todo esto de acuerdo a esa configuración que yo hice. ¿Estamos claritos? Bueno, eso lo vamos a copiar en militar desde aquí. Copiamos y pegamos en militar. Vamos a hacer un nuevo proyecto de militar. Y aquí ya tenemos los 24 datos. Vamos a verificar que estén los 24 pegados. Bien.
teoría pues así puede usarse. Vamos a ver ahora las estadísticas básicas y vamos a ver la prueba de totalidad. ¿Qué variable tengo que colocar aquí? ¿Qué prueba voy a utilizar? ¿Cuánto era? 24. Bien, bueno, a pesar de que existe esa pequeña desviación, pues entonces podemos ver que el valor P es mayor que 0.1, por lo tanto podemos concluir que los datos tienen una distribución normal. Ahora después vemos la de los residuos. Bien, eso en cuanto a la normalidad. ¿Qué más podemos hacer para la normalidad? Ya lo hicimos todo, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Homocelasticidad. Homocelasticidad. Para homocelasticidad, recuerden que lo tengo que hacer 1 a 1. Voy a estadísticas, ANOVA y bajo prueba de igualdad de varianzas. Los datos de respuestas están en una columna. Respuesta. La respuesta es C4. entonces aquí me voy a ir uno por uno, ¿verdad? Voy a ir primero porcentaje de carbonatación. Voy a opciones, utilice basándose en la distribución normal. ¿Qué gráfica voy a hacer aquí? Ya eso lo hice. Resultados, ya lo tengo, almacenamiento. Aceptar. Este análisis de varianza que sale aquí no me interesa, porque este análisis de varianza me lo está haciendo solamente para los porcentajes de carbonatación. ¿Ok? Ese no me interesa. Lo que quiero ver de aquí es la prueba de Bartlett. Quiero ver, por ejemplo, si el valor P es mayor que el nivel de significancia. Aquí podemos observar que el valor P es mayor que el nivel de significancia. Por lo tanto, las varianzas se consideran iguales. Entonces, también podemos observar que los intervalos de confianza para la desviación estándar se traslapan. Por lo tanto, se corrobora que las varianzas son aproximadamente iguales. Eso lo hacemos para los porcentajes de carbonatación, para el porcentaje para la presión de operación, para la velocidad en la línea y para las combinaciones de niveles. Vamos a hacerlo rapidito, no lo voy a detener interpretando, pero solamente para que repasen. Profesora, ¿qué sucede si en vez de hacerlo uno por uno se cogen todos a la vez? No tiene sentido. Porque por ejemplo en militar da la opción de escoger uno y después como que te lo van separando por comas. Pero no sé. No le vas a ver. No. Ok. Para esto, Una pregunta para salir de una duda. diga. Si al menos uno de esos valores no se traslapara, entonces las varianzas no serían iguales. No se puede. Sí, aunque sea uno. Exacto. Entonces aquí voy de nuevo a la prueba de igualdad de varianzas. Ahora me voy a la presión de operación. Aceptar y me va a dar los resultados de la presión de operación. Recuerden que este análisis de varianza que está aquí no me sirve para nada. ¿Y cuál es el que entonces tendríamos que usar en ese caso? Ahora lo vamos a ver. Estamos todavía viendo los supuestos del modelo y cuando terminamos aquí, entonces nos vamos al análisis de varianza. Porque lo que pasa es que aquí solamente le está comparando las dos varianzas. Y el resultado que me está dando solamente es para las dos varianzas. Como si fuera un solo factor. Bien, entonces aquí lo que tenemos que ver nuevamente, les digo, es esta parte. El resultado de la prueba de Bartlett. Y
este resultado de arroba no me sirve para nada, me voy acá y veo la prueba F y el valor. ¿Qué pasa? Aquí quiero que pongan atención. Y quiero que pongan atención también acá. Y ahora escogimos la prueba de Bartlett, pero me da la prueba de F. ¿Por qué? A ver quién me dice por qué. En ambos que estoy comparando dos varianzas. ¿Por qué me da la prueba de F? Eso lo vieron en estadística 2. Cuando yo comparo dos varianzas, la prueba estadística está basada en la distribución F. Eso lo vieron. ¿Se acuerdan? Por eso, cuando ustedes están comparando dos, les va a salir la prueba de F. Cuando ustedes están comparando más de dos, o sea, de 3 en adelante, le va a dar para la prueba de Bartlett. Profesora, yo le hice la pregunta de Noster porque yo hice la prueba. Espérese un momentito, ahora va a ver. Ok. Ok, y para el último, que sería para la prueba de igualdad de varianzas, entonces allí va a colocar los 3. Y ahora le digo, esos intervalos de confianza que le da allí es para la desviación estándar. O sea, Minitab sí le calcula los intervalos de confianza para la desviación estándar, no le calcula los intervalos de confianza para la media en estos casos. Entonces, aquí, esto es lo que usted quería decir, ¿verdad? Pero ahí le está dando el intervalo, le está dando el resultado para la comparación de los intervalos de confianza de las combinaciones de niveles. ¿Ok? En lo que yo hice anteriormente, le está comparando, por ejemplo, solamente los intervalos de confianza de los porcentajes de carbonatación, o le está calculando solamente los intervalos de confianza para la presión de operación, o le está calculando solamente los intervalos de confianza para la velocidad de la línea. Acá le está calculando los intervalos de confianza para las combinaciones de porcentaje de carbonatación, presión y velocidad. Ahora sí, eso era lo que usted me quería decir, ¿verdad? Gracias. Pero está claro en lo que hicimos. Sí. Es que yo le dije porque yo toco un botón ahí. Sí, y porque yo experimentando, pues, ¿qué No, pasa si pongo está esto? bien, está bien. Y bueno, por Yo eso me le preguntaba. imagino que, o sea, que está bien lo que usted me estaba diciendo, pero además de esto, tenemos que verlos individualmente. Claro. Por eso le dije que son 4 pruebas que tenemos que hacer cuando tenemos 3 factores, porque tenemos que hacer para A, para B, para C y para las combinaciones de nivel. Bien, ahí terminamos eso y ahora vemos el gráfico cuando vamos al modelo lineal general, el de independencia. Bien, ahora vamos a ver aquí como, recuérdeme su nombre por favor. El León Kennedy. Ah, El León Kennedy. 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 Kennedy, perdón. Kennedy, ahora sí vamos para el análisis de varianza. Para el análisis de varianza, pues vamos a usar podemos usar DOE, pero también podemos utilizar el modelo lineal general. Voy a explicarles hoy el modelo lineal general, en la próxima clase les explico cómo se utiliza el DOE. En el modelo lineal general, bueno, lo voy a explicar rapidito y en la próxima clase lo repetimos. Ok. Van a tener esta ventana, aquí van a colocar la respuesta y luego aquí vamos a colocar los 3 factores. Entonces, aquí vamos a declarar
agregar qué tipo de factor tenemos. En este caso todos van a ser fijos. Luego hacemos el modelo. Fíjense lo que ocurre aquí. En este modelo tenemos interacciones de 2, interacciones de 3. En primer lugar, aquí solamente les presenta los efectos individuales. Ahora voy a agregar las interacciones de 2. Aquí está 2. Se me van a agregar las interacciones de 2. Ahora voy a agregar la interacción de 3. Ya tengo el modelo. Ese es el modelo. Esos son los términos del modelo, si ustedes recuerdan. Efectos principales A, B, C. Efectos de interacción A por B, A por C, B por C. Y el efecto de interacción A por B por C. Ese es el modelo. Aceptar y ya tenemos definido el modelo. Opciones. En opciones, lo único que voy a marcar aquí para poder calcular los intervalos de confianza es todos los términos del modelo. Aceptar. Codificación no, gráficas. Le vamos a pedir la gráfica de probabilidad normal de residuos. No voy a pedir las residuos versus ajustes porque no me dice nada. Residuos versus orden para ver el supuesto de independencia. Aceptar. Y aquí en almacenamiento pongo residuos nomás para que ustedes comparen los resultados haciéndolo de dos maneras. Aceptar. Y ahí pues se me va a desplegar el análisis de varianza aquí. ¿Ven? Que aquí está porcentaje de carbonatación, presión, velocidad. Luego carbón con presión, carbón con velocidad y presión con velocidad. Y carbón, presión y velocidad. Ahí está, igualito que en la tabla, solo que yo les presenté, solo que no está la línea de las combinaciones de libros. Pero lo demás está todo igual. Tenemos un R cuadrado alto y luego acá con esta información hacemos los intervalos de confianza, que no lo voy a hacer en este momento porque eso toma bastante tiempo, pero en la próxima clase lo vamos a hacer. Y acá está el gráfico de probabilidad normal de residuos, que está un poco extraño. Bueno, ya en la próxima